Saludos. En esta lección vamos a hablar del nudo de tu historia. Recuerda que en el aula virtual, en la lección del aula virtual, tienes muy detallado lo que tienes que escribir en esta parte de tu cuento. Y lo habíamos dejado en que habíamos escrito el principio de la historia. Entonces, nuestro héroe, pues sabíamos ya cómo era, alguno de sus amigos también, posiblemente tendríamos alguna idea de cómo sería el villano, si es que no ha aparecido el villano ya por completo, y se vislumbraba un poquito el conflicto. Es decir, que a lo mejor no sabemos exactamente de qué problema tan enorme va a ocurrir, no sabemos del todo lo que está ocurriendo, pero sabemos que ocurre algo muy importante que tiene que hacer que nuestro héroe esté muy preocupado y se ponga en marcha. De hecho, en el principio, nuestro héroe debería ya haber empezado a abandonar ese mundo ordinario para empezar a adentrarse, a introducirse en el mundo especial porque ha decidido irse a la aventura para resolver ese problema o por lo menos averiguar si ese problema del que le han llegado noticias es tan grave que se necesita hacer algo con él, ¿vale? Bueno, ¿qué tenemos que escribir en el nudo? Pues fijaros, si el mentor no ha aparecido en el principio, al inicio, aquí ya sí tiene que aparecer. Si el mentor desde el principio ya ha aparecido, como el ejemplo que te ponía del mago Gandalf en El Señor de los Anillos, que desde el principio ya aparece para darle la noticia a los protagonistas de que pasa algo malísimo en el mundo, pues ahora tiene que tener un protagonismo más especial. Es ahora en el nudo cuando, sobre todo al principio, cuando realmente ya tiene que ejercer sus funciones de mentor y dar los primeros consejos importantes al protagonista, al héroe, para que emprenda su aventura o incluso acompañarle en sus primeros momentos, ¿vale? En la primera parte del viaje, aunque luego desaparezca y vuelva a aparecer o, como habíamos dicho, también puede acompañarle todo el tiempo el mentor. Vale, recuerda también que habíamos hablado de que el mentor no tiene por qué ser una persona mayor, ni menor, ni nada. El mentor puede tener cualquier edad, puede ser un amigo del héroe, puede ser un padre, un entrenador, un profesor, un vecino, me da igual quién sea, pero alguien a quien el héroe acude en busca de consejo y de ayuda. El nudo es la parte más extensa de toda tu historia y claro, es lógico porque en el nudo es donde ocurren todas las batallas o la mayor parte, no todas, pero sí la mayor parte de las batallas donde los héroes fracasan, aprenden, entrenan, ensayan y van mejorando. Ojo, los héroes y también los malos, los villanos, ¿eh? Entonces, en este nudo es donde todo se tiene que liar, se tiene que enrevesar, donde tienen que ocurrir las sorpresas y los giros de guión que has previsto para tu historia y donde tienes que dejar al final del nudo, tienes que dejar al lector, le tienes que dejar muy preocupado porque tiene que dar la impresión de que todo está fatal para el héroe y que tiene todas las de perder. Aquí es donde realmente nos enteramos de cuál es el conflicto principal en toda su magnitud. Es decir, nos damos cuenta de lo terrible que es ese conflicto y que es como que hay muchísimo que perder en relación a lo que hay que ganar. Es decir, la apuesta tiene que ser muy alta. El héroe tiene que tener el riesgo de perder mucho, de perderlo todo, incluso de morirse o de perder a su amada o a su amado o lo que sea, ¿vale? Es decir, que para que el conflicto tenga interés, tenemos que conseguir que el conflicto sea importante, que el héroe pueda sufrir mucho si le sale mal. También que pueda ganar mucho si le sale bien, ¿vale? Y de esa forma los lectores
estarán muy interesados. Si tu conflicto resulta que simplemente consiste en que si le sale mal suspende una asignatura, pues a los lectores les va a dar igual. Si suspende, pues qué más da. Pero si el conflicto es que si suspende le mandan a un planeta, a una isla desierta para que viva toda su vida aislado en la isla desierta, pues entonces la apuesta es mucho más grande porque el castigo es muy gordo, ¿vale? ¿Se entiende? Aquí es donde aparecen los enemigos, los primeros. Al principio, en el inicio, pueden aparecer igual en esos enemigos o esos pequeños conflictos, pero aquí ya esos enemigos se vuelven mucho más malos y más peligrosos. Fíjate aquí como hay una serpiente gigante porque una de las cosas que dejamos iniciada al principio, en el inicio de la historia, es que el héroe emprendía su aventura y se adentraba en el mundo especial, ¿verdad? Bueno, pues aquí en el mundo especial, fíjate, aquí hay serpientes gigantes y son obstáculos que tiene que superar el héroe. Fíjate, aquí hay otro obstáculo que es como una especie de o robot gigante o persona gigante con una armadura. Son obstáculos que hay que superar o un ejército de extraterrestres o el obstáculo de superar un mar que no está para nada tranquilo, sino que hay una tempestad enorme. Bueno, pues todos estos enemigos y obstáculos lo que van a hacer es que el héroe pues a veces los pueda superar y a veces no, pero tiene que ir aprendiendo con todo ello y con todo esto que a lo que se enfrenta, lo que va a hacer es ir mejorando sus habilidades para prepararse para el enfrentamiento final, porque la parte final se tiene que enfrentar al villano, tiene que darlo todo, tiene que haber una pelea muy importante, la mayor pelea de todas. Pelea entre comillas, ¿eh? Imagínate que tu conflicto es que es una persona que se enamora de otra persona, pero la otra persona no le hace caso. Entonces el conflicto es ver cómo consigue gustar a esa chica o a ese chico. Entonces los obstáculos pueden ser los amigos, los padres, que no tiene dinero, que es un tío muy aburrido y entonces no consigue gustar a los demás. Entonces esos serían los obstáculos y no hay nadie con quien pelearse, no hay una serpiente gigante ni hay un villano entre comillas que se vaya a pelear con él. A lo mejor el villano podría ser simplemente esos problemas que existen. También podría ser el villano un novio o novia que ya tenga esa otra persona y entonces tenga que ver cómo conseguir el amor de la persona que quiere. Bueno, todo esto que te estoy contando, pues como te das cuenta, cuando hablamos del viaje de este héroe a través de los obstáculos, de los enemigos, a través del conflicto, cómo se va liando todo, muchas veces ponemos los ejemplos de que tienen que luchar, que tienen que pelear, que es como que se enfrentan a alguien con espadas y tal, y para nada, no es necesario hacer eso. Ya, como te he explicado ahora, imagínate que el conflicto es que le hacen bullying en el colegio, pero él no quiere recurrir a la violencia, a pesar de que la gente que le hace bullying sí que le maltrata al otro chico. Bueno, pues entonces no tiene por qué haber peleas. A lo mejor la solución al conflicto no es una pelea ni una batalla, sino una solución más ingeniosa o incluso ganarse la amistad de los que le hacen bullying. Bueno, es en este mundo donde, en este mundo especial, donde se tiene que demostrar toda tu habilidad para que el héroe se enfrente a esos problemas y los vaya superando poco a poco para prepararse para la batalla final. Ya te lo he adelantado, pero el héroe no es infalible. El héroe no puede ganar siempre, no tendría ningún interés la historia. El héroe tiene que tener pequeñas victorias, porque no puede ser que
pierda siempre y luego de repente llega el final y gane. ¡Hala! ¿Y cómo lo ha hecho? No, hombre, esto es como el entrenamiento. Tú vas a entrenar atletismo, fútbol, lo que sea, y tienes que ir mejorando poco a poco. A veces fracasas y entonces el entrenador te dice, oye, has fallado por esto, por esto, por esto, tienes que mejorar y poco a poco vas mejorando. En tus historias, lo mismo. El héroe tiene que tener victorias, pero también tiene que tener fracasos e ir aprendiendo de todo ello. Pero para que la historia tenga interés, sí que es muy interesante si terminas la parte del nudo con una victoria, con un fracaso descomunal, que tu héroe haya fracasado del todo, que se dé todo por perdido, casi casi que se quiera rendir o dejarlo todo. ¿Por qué? Pues porque así es como que llegamos al punto más negativo para nuestro héroe, donde piensa que ya está todo perdido, que ya no hay nada que hacer y va a tener que superarse muchísimo y mejorar muchísimo para conseguir luego la victoria final en la parte final del cuento. Entonces, tienes que pensar muy bien cómo haces para crear esa derrota, pero también tienes que tener muy bien planificado cómo lo vas a solucionar, porque por arte de magia no se puede solucionar. No puede ser que llegues al final de la historia y tu héroe está ya aquí en una mazmorra, el villano le ha encadenado, le tiene encerrado, nadie sabe dónde está y de repente aparece un personaje, un dios, aquí se le aparece un mago y dice, venga, abracadabra, te libero. Pues no, eso no puede ser. Todos los personajes que aparezcan en tu historia aquí ya tienen que estar presentados. No puede aparecer un personaje nuevo que resuelva todo o que lo sepa todo o que dé todas las soluciones. Entonces, por eso es muy importante que para que no tengas problemas, que lo tengas todo planificado y cuando tú decidas que este héroe tiene que estar aquí encerrado, ya tienes que tener tú el plan previsto para solucionarlo y para salvarle. Y cuanto más ingenioso sea y más divertido, pues mejor. Una vez que veas el vídeo, la videolección, y de que leas la lección en el aula virtual, que tienes un poquito más detallado las cosas que tienes que ir haciendo paso a paso, entonces tienes que escribir el nudo de tu proyecto final. Ve siguiendo las instrucciones, repasa el argumento de tu historia y como te he dicho, tienes que tener muy bien pensado cómo solucionar los jaleos, los problemas en los que se va a meter tu héroe. Los tienes que tener bien atado porque si no, a lo mejor te encuentras que no sabes cómo arreglarlo y tienes que escribir de nuevo la historia desde el principio. Así que, bueno, una vez que escribas tu proyecto final, te descargas la plantilla desde el aula virtual, ahí tienes todas las instrucciones para hacerlo, pues me lo envías y yo lo corregiré y podré darte mis impresiones.